Bienvenidos a un nuevo episodio de nuestro canal. Hoy vamos a explorar un tema de gran relevancia e importancia en la actualidad, el conflicto en Israel. A lo largo de este video profundizaremos en los eventos históricos, las tensiones políticas y sociales y los desafíos contemporáneos que han definido esta región del mundo. Así que prepárate para un viaje informativo y esclarecedor mientras analizamos los aspectos clave de esta compleja y larga disputa. No olvides de suscribirte y activar la campanita para poder recibir más notificaciones de videos muy resaltantes e importantes. Medio Oriente, lugar de muchas guerras, como la escalada más reciente del conflicto. Militantes de Hamas ingresaron a territorio israelí por tierra, mar y aire el 7 de octubre. Según las fuerzas de defensa de Israel, se disparó alrededor de 2.200 cohetes contra Israel durante una incursión, mientras que Hamas reportó la cifra en 5.000 cohetes. Para ponerlo en contexto, durante la guerra de 50 días en 2014 se dispararon aproximadamente 4.000 cohetes desde Gaza hacia Israel. El comandante militar de Hamas, Muhammad al-Deif, llamó a esta operación Tormenta de Al-Aqsa y afirmó que fue una respuesta a los ataques a las mujeres, la profanación de la mezquita de Al-Aqsa en Jerusalén y el asedio actual. Fundamentos históricos, un paso al pasado. Es cierto que tanto Israel como los palestinos han apelado a reclamaciones históricas y religiosas para respaldar sus derechos sobre los territorios en disputa. El Estado de Israel se basa en la idea de proporcionar un hogar seguro para la comunidad judía, cumpliendo con las creencias y exigencias religiosas del judaísmo. Según la fe judía, el pueblo hebreo es considerado el pueblo elegido de Dios, y la tierra de Israel se ve como la tierra prometida. Además, existen reclamaciones que buscan la ampliación del Estado de Israel a las fronteras bíblicas descritas en el libro del Génesis 15, 18, 21, lo que implicaría la anexión de territorios adicionales y la realización del concepto de Gran Israel. Los palestinos, por su parte, argumentan su derecho a la región en base a una historia de dominación musulmana que se expandió durante casi 13 siglos, desde el año 638 hasta 1920, sobre Palestina, bajo diferentes califatos y dinastías como el ortodoxo, omeya, abasí, fatimí, turcos, selyúcidas, mamelucos y el Imperio Otomano. Además, destacan que la presencia judía en la región se incrementó significativamente durante los finales del siglo XIX y a lo largo del siglo XX debido al crecimiento del movimiento sionista y la inmigración judía. También señalan la expulsión de más de 700.000 palestinos antes, durante y después de la guerra árabe-israelí de 1948, conocida como la Nakba, y la posterior salida de otros palestinos y musulmanes en el transcurso del conflicto. Es cierto que tanto los judíos israelíes como los palestinos se autorreivindican como descendientes de antiguos pueblos que habitaron la región, en particular los hebreos y los filisteos. Sin embargo, como mencionamos, la historia y el origen de estos pueblos en la región son temas complejos y disputados. Los hebreos, según las narrativas bíblicas y las tradiciones hebraicas, se consideran originarios de Mesopotamia y se establecen en la región del Levante mediterráneo, desplazando o conquistando a los cananeos, los habitantes originales de la zona. Los filisteos, conocidos como uno de los pueblos del mar, se cree que llegaron desde el mar Mediterráneo y su origen exacto sigue siendo un tema de debate, aunque se ha mencionado a Creta como su posible lugar de origen. Según las fuentes bíblicas y hebraicas, la región de Palestina ha sido testigo de una larga historia que involucra a diversos pueblos. A lo largo de los siglos, los filisteos llegaron a la región y se establecieron en una pentápolis al sureste de los territorios donde los hebreos se habían asentado, en medio del reino de Israel y el antiguo Egipto. Esta presencia filistea provocó conflictos con ambas naciones. Según la Biblia, los hebreos habrían regresado a Canaán aproximadamente 2 siglos antes de la llegada de los filisteos, poco después del Éxodo. Sin embargo,
a lo largo de la historia, ambas comunidades fueron conquistadas por una serie de potencias extranjeras como los babilonios y los asirios, seguidos por los persas, macedonios y romanos. Tras un breve periodo de independencia hebrea, el Imperio Romano invadió y conquistó la región dividiéndola en varias provincias, incluyendo Samaria, Galilea, Perea y Judea. Las provincias de Judea unían los territorios del antiguo reino de Judá con los que correspondían a los filisteos, cortando así la salida de Judá al mar Mediterráneo. La dificultad de los romanos para mantener su control sobre la región, sumada a las frecuentes revueltas, conducida a la toma de medidas cada vez más represivas. Después de la rebelión de Bar Kokhba, el Imperio Romano optó por prohibir y castigar muchas de las tradiciones hebreas con la intención de erradicar la identidad hebrea. Esto también se relaciona con la idea de un supuesto éxodo masivo de hebreos. En este contexto, los romanos modificaron la división territorial y unificaron las provincias que hacían referencia al territorio hebreo en una gran provincia llamada Siria. Además, optaron por utilizar la antigua identidad del pueblo filisteo para reemplazar el nombre de la provincia de Judea por Palestina, a pesar de que los filisteos habían perdido su identidad y se habían asimilado a otros pueblos como los cananeos y los babilonios. La denominación de Palestina como región geográfica perduró en el tiempo y fue adoptada por la mayoría de los poderes políticos que ocuparon la región durante los siguientes 2 milenios. La reclamación histórica de ambas comunidades en el conflicto israelí-palestino está limitada en cierto sentido. Ni los hebreos ni los filisteos, dos antiguos pueblos de la región, son originarios de Palestina, ya que ambos llegaron y se establecieron en la zona después de combates y conquistas mutuas. Además, no existe una relación directa entre las comunidades actuales y estos pueblos antiguos. Los judíos actuales, herederos de cierto legado cultural de los hebreos antiguos, conforman una comunidad diversa que ha sido influenciada por las culturas y costumbres de las regiones donde se asentaron a lo largo de la historia. Esto ha dado lugar a divisiones en grupos con diversos orígenes y prácticas culturales distintas, desde los Askenazi de Europa Central y Oriental, con afinidades germánicas y eslavas, hasta los Beta Israel en Etiopía y los Yotuay en China, cada uno con su propia herencia cultural y en algunos casos idioma propio como el yidis. Por otro lado, el pueblo palestino tiene sus raíces en los antiguos filisteos, cananeos y árabes, pero es la cultura árabe musulmana la que define principalmente su identidad. La cultura filistea se disolvió con el tiempo debido a influencias de los cananeos y babilonios, desapareciendo en los siglos posteriores. Orígenes del conflicto moderno. Los orígenes del conflicto se pueden encontrar en el movimiento sionista, que surgió a finales del siglo XIX como un movimiento nacionalista judío que buscaba establecer un Estado judío en la tierra de Palestina. Los sionistas argumentaban que Palestina era la tierra prometida a los judíos por Dios y que como resultado tenían derecho a vivir allí. Los palestinos, por otro lado, eran la población nativa de Palestina y se oponían a la creación de un Estado judío en su territorio. Temían que esto les privara de su hogar y su identidad. Comenzó a tomar forma en 1917, cuando el gobierno británico respaldó el establecimiento de un Estado judío en Palestina, mediante la Declaración de Balfour. Esta declaración fue posteriormente respaldada por la Sociedad de Naciones, antecesora de la ONU. En 1922, la Sociedad de Naciones otorgó a Gran Bretaña el mandato británico para Palestina, con el objetivo de ayudar a establecer una patria judía en la región. Sin embargo, la Declaración de Balfour no abordó las aspiraciones de la población árabe nativa. La tensión entre árabes y colonos judíos condujo a disturbios en la década de 1930. En 1937 se propuso la partición de Palestina en un estado árabe, un estado judío y una zona neutral para lugares sagrados, pero el plan fue abandonado un año después. La conciencia nacional palestina comenzó a crecer en respuesta a la presencia británica y al aumento de la población judía. En noviembre de 1947, las Naciones Unidas votaron a favor de una partición de Palestina en un estado árabe y otro judío, un momento crucial que los palestinos rechazaron. Nacimiento del Estado de Israel.
14 de mayo de 1948 se declara el Estado Independiente de Israel con David Ben-Gurión como primer ministro. En respuesta, los países árabes vecinos, las fuerzas de Egipto, Siria, Jordania, Irak y Líbano invaden, dando lugar a la primera de una serie de guerras árabes israelíes. Atacaron a Israel, dando inicio a la Guerra de Independencia de Israel. Israel ganó la guerra y se anexionó gran parte del territorio palestino. Tras el conflicto, en 1949, los territorios asignados por el Acuerdo de las Naciones Unidas para la formación de un Estado palestino, conocido como la Partición de Palestina, quedaron bajo el control de Egipto en el caso de Gaza y de Jordania en el caso de la Ribera Occidental. Mientras tanto, el Estado de Israel se estableció en los territorios restantes que surgieron de ese proceso de partición y el posterior acuerdo de armisticio. En 1967, se desató la Guerra de los 6 días, en la que Israel atacó a Egipto, Jordania y Siria. Como resultado de esta guerra, Israel ocupó la península del Sinaí, los altos del Golán, Gaza y la Ribera Occidental, lo que llevó a una ocupación de la población palestina en estos territorios. En 1973, durante la celebración del Yom Kippur, Egipto y Siria lanzaron un ataque sorpresa contra Israel, desencadenando la última y más intensa guerra entre árabes e israelíes. A pesar de enfrentar desafíos iniciales, Israel finalmente prevaleció en este conflicto y mantuvo su control sobre los territorios que había tomado en 1967, con la excepción del Sinaí, que posteriormente fue devuelto a Egipto en los años siguientes. Las intifadas. La Intifada, un levantamiento palestino contra el gobierno israelí en la Ribera Occidental y Gaza, comenzó en diciembre de 1987. Durante los primeros 31 meses de la Intifada, las fuerzas de seguridad de Israel fueron responsables de la muerte de más de 670 personas. Israel argumentó que esta violencia era necesaria para mantener el orden debido a la resistencia violenta de los palestinos contra tropas israelíes. La primera Intifada concluyó en septiembre de 1993 con los acuerdos de Oslo, un proceso de paz entre Israel y la Organización para la Liberación de Palestina. Este proceso llevó al otorgamiento del Premio Nobel de la Paz en 1994 al presidente de la OLP, Organización para la Liberación de Palestina, Yasser Arafat, y a los líderes israelíes Yitzhak Rabin y Shimon Peres, en reconocimiento a sus esfuerzos para lograr la paz en la región. A pesar de los acuerdos anteriores, las conversaciones de paz entre Israel y los palestinos no lograron resolver los desacuerdos fundamentales y en septiembre del 2000 se desató una segunda intifada. El estallido de esta intifada se relaciona con la visita del líder de la oposición israelí, Ariel Sharon, al Monte del Templo, un lugar sagrado tanto para judíos como para musulmanes. Esta visita fue condenada por el líder palestino Yasser Arafat, lo que desencadenó una ola de violentos enfrentamientos en Jerusalén y la Ribera Occidental. Estos eventos marcaron un periodo de agitación en la región y un recrudecimiento del conflicto israelí-palestino. Hamás a entrada a Gaza. En 2005, Ariel Sharon anunció su intención de retirar todas las fuerzas israelíes y colonos de la Franja de Gaza. La Franja de Gaza era un territorio donde Israel mantenía millas de soldados para proteger a un pequeño número de colonos judíos, rodeados por una población palestina mucho mayor y hostil. Esta situación se había vuelto insostenible y por lo tanto se tomó la decisión de retirar las fuerzas israelíes y los colonos de la Franja de Gaza, una medida que fue aprobada por el ejército y los votantes israelíes. La retirada de Israel de la Franja de Gaza fue vista como una victoria por Hamás, a la que se le atribuyó el mérito de expulsar a Israel después de años de resistencia armada. Esto llevó a Hamás a ganar de manera abrumadora las elecciones de 2006, elecciones que fueron consideradas justas por observadores internacionales. Como resultado, un partido político que estaba considerado como una organización terrorista en Occidente se convirtió en parte del gobierno palestino
palestino. Hamás se negó a aceptar los acuerdos negociados bajo el Cuarteto de Madrid como la hoja de ruta, rechazando poner fin a la violencia como medio de lucha por sus intereses y también rechazando el reconocimiento del Estado de Israel. En junio y julio de 2006 se produjeron ataques por parte de los grupos Hamás y Hezbollah contra Israel. Hamás había estado fortaleciendo sus brigadas de Al-Qassam y lanzando cohetes Qassam sobre Israel desde la Franja de Gaza. El 9 de junio de 2006, Israel bombardeó una playa en el norte de Gaza, provocando la muerte de una familia. El 25 de junio, Hamás introdujo un grupo desde el sur de Gaza y atacó un puerto militar israelí, resultando en la muerte de 2 soldados y el secuestro del cabo Gilad Shalit. Israel respondió entrando en Gaza y deteniendo a 64 funcionarios de Hamás. Hamás reaccionó lanzando cohetes caseros y como respuesta Israel llevó a cabo la operación de bombardeo conocida como Operación Lluvia de Verano. Las hostilidades se extendieron hasta el 26 de noviembre, con un saldo de 11 israelíes muertos y más de 400 palestinos afectados. Tras la victoria de Hamás en las elecciones, surgió una intensa rivalidad por el control de la autoridad palestina, con ambas partes negándose mutuamente la legitimidad. Se desataron enfrentamientos armados y secuestros entre miembros de Hamás y Fatah. Hamás fortaleció su control sobre la Franja de Gaza, mientras que Fatah respondió haciendo lo mismo en Cisjordania. En junio de 2007, los enfrentamientos locales entre Al-Fatah y Hamás se convirtieron en una guerra a gran escala, con ambas partes involucradas en masacres. La disputa concluyó con Hamás tomando el control de la Franja de Gaza, mientras que Fatah, un partido más moderado y no islámico, mantenía el control de Cisjordania. Con el respaldo del Cuarteto de Madrid, este cuarteto suspendió la ayuda económica a Gaza, lo que desencadenó una crisis humanitaria y un deterioro en las condiciones de vida en la franja. ¿Por qué existen 2 territorios palestinos? Hay 2 territorios palestinos porque el conflicto entre Israel y los palestinos ha llevado a la división de Palestina en 2 partes, Cisjordania y la Franja de Gaza. Cisjordania es un territorio que se encuentra al oeste del río Jordán y que está bordeado por Israel al norte, este y oeste, y por Jordania al sur. Cisjordania es el territorio más grande de los territorios palestinos y es el hogar de la mayoría de la población palestina. La Franja de Gaza es un territorio que se encuentra a orillas del mar Mediterráneo, que está bordeado por Israel al norte y al oeste, y por Egipto al sur. La Franja de Gaza es un territorio más pequeño que Cisjordania y es el hogar de una minoría de la población palestina. La división de Palestina se produjo a raíz de la Guerra de los 6 Días en 1967, en la que Israel ocupó Cisjordania, la Franja de Gaza y Jerusalén Este. En 1994, Israel y la Autoridad Nacional Palestina firmaron los acuerdos de Oslo. Preveían la autonomía palestina en Cisjordania y la Franja de Gaza. Sin embargo, los acuerdos de Oslo no se han implementado plenamente y la situación en los territorios palestinos sigue siendo inestable. Las razones de la división de Palestina son complejas y variadas. Entre las principales razones se encuentran conflicto entre Israel con los palestinos. Ha sido una fuente de tensión y violencia durante décadas. Esta tensión ha llevado a la división de Palestina en 2 partes, cada una de las cuales está controlada por un actor diferente. La ocupación israelí en Cisjordania y la Franja de Gaza ha sido un factor importante en la división de Palestina. Israel ha construido asentamientos judíos en Cisjordania, lo que ha dificultado la posibilidad de una solución de 2 estados. La división interna de Palestina entre la ANP y Hamás ha contribuido a la inestabilidad en los territorios palestinos. Hamás, un grupo terrorista palestino, controla la Franja de Gaza, mientras que la ANP controla Cisjordania. Esta división ha dificultado la coordinación entre los palestinos y ha hecho que sea más difícil para ellos negociar un acuerdo con Israel. Conflictos religiosos y culturales. Los judíos son un pueblo monoteísta que cree en un solo Dios. Los judíos consideran a Jerusalén como su ciudad sagrada y creen que la tierra de Palestina es la tierra prometida a los judíos por Dios. Los palestinos son un pueblo árabe que practica el Islam. Los palestinos consideran a Jerusalén como
como su ciudad sagrada y creen que la tierra de Palestina es su hogar histórico. Los cristianos también juegan un papel importante en el conflicto. La iglesia de Jerusalén es una de las iglesias cristianas más antiguas del mundo y es un importante lugar de peregrinación para los cristianos de todo el mundo. La tensión religiosa y cultural ha llevado a una serie de conflictos violentos entre Israel y los palestinos. Los ataques terroristas, los bombardeos y las guerras han causado la muerte de miles de personas y han dejado a millones de personas desplazadas de sus hogares. Jerusalén, una ciudad sagrada para tres religiones, el judaísmo, el cristianismo y el islam. Es un lugar de gran importancia histórica y cultural, y su control ha sido disputado durante siglos. La importancia de Jerusalén para el judaísmo. Para los judíos, Jerusalén es la ciudad más sagrada del mundo. Es el lugar donde se encuentra el templo sagrado, que fue destruido 2 veces por los romanos. Los judíos creen que el templo sagrado será reconstruido en el futuro y que Jerusalén será la capital del Estado de Israel. La importancia de Jerusalén para el cristianismo. Para los cristianos, Jerusalén es el lugar donde Jesús vivió, murió y resucitó. Es el lugar de la última cena, la crucifixión y la resurrección. Los cristianos creen que Jerusalén es el centro del mundo cristiano. La importancia de Jerusalén para el Islam. Para los musulmanes, Jerusalén es la tercera ciudad más sagrada del mundo. Es el lugar donde se encuentra la cúpula de la roca, que se cree que es el lugar desde donde Mahoma ascendió al cielo. Los musulmanes creen que Jerusalén es el lugar donde se construirá la mezquita Al-Aqsa, que será el lugar de oración más importante del mundo. Control sobre Jerusalén. Desde 1967, Israel ha controlado la totalidad de Jerusalén, incluyendo la ciudad vieja, que es el centro histórico y religioso de la ciudad. Israel ha declarado a Jerusalén como su capital indivisible, pero esta declaración no es reconocida por la comunidad internacional. Los palestinos reclaman Jerusalén Este como la capital de su futuro estado. Sin embargo, Israel ha construido asentamientos judíos en Jerusalén Este, lo que ha dificultado la posibilidad de una solución de 2 estados. El futuro de Jerusalén es incierto. La ciudad sigue siendo un lugar de disputa entre Israel y los palestinos, y cualquier acuerdo de paz entre los dos pueblos deberá abordar el estatus de Jerusalén. Posible solución. Una posible solución al conflicto sobre el control de Jerusalén sería la creación de una ciudad compartida, con un gobierno que represente a todas las religiones y comunidades que habitan la ciudad. Esta solución permitiría a todas las partes involucradas tener un papel en el gobierno de la ciudad y garantizar el acceso a los lugares sagrados para todos los creyentes. Sin embargo, esta solución sería difícil de implementar, ya que requeriría el acuerdo de todas las partes involucradas. Israel y los palestinos tienen posiciones muy diferentes sobre el control de Jerusalén, y es posible que no estén dispuestos a ceder a sus demandas. Otras posibles soluciones al conflicto sobre Jerusalén incluyen la división de la ciudad en 2 partes, una para Israel y otra para los palestinos. Esta solución sería más sencilla de implementar que la creación de una ciudad compartida, pero sería difícil de garantizar que ambas partes estuvieran satisfechas con la división. La internacionalización de la ciudad, con un gobierno que represente a toda la comunidad internacional. Esta solución sería la más neutral, pero también sería la más difícil de implementar, ya que requeriría el acuerdo de la comunidad internacional. Desde entonces, el conflicto ha continuado con periodos de violencia interminentes. Los palestinos han luchado por establecer un estado independiente en los territorios que Israel ocupa. Israel, por su parte, ha tratado de mantener su control sobre los territorios y de garantizar su seguridad. Antes de concluir, me gustaría invitarte a reflexionar sobre la importancia de entender y abordar conflictos como el que hemos explorado hoy en Medio Oriente. Esto no solo es un tema política o historia, sino también involucra vidas humanas, esperanzas y sueños. La paz y la convivencia son metas que todos deberíamos perseguir, y la comprensión mutua en un primer paso fundamental en esa dirección. Y la comprensión mutua es un primer paso fundamental en esa dirección. Cada uno de nosotros tiene la capacidad de promover el diálogo, la empatía y la paz en nuestras comunidades y en el mundo. Entender las complejidades de este conflicto nos brinda una oportunidad para fomentar un cambio positivo. Así que en lugar de caer en conflictos, recordemos que en última instancia somos todos seres humanos compartiendo un planeta. Sigamos buscando
buscando soluciones pacíficas, promoviendo la tolerancia y trabajando juntos para un futuro mejor. Gracias por acompañarnos en este viaje de conocimiento. Te invitamos a seguir aprendiendo y aportando a un mundo más armonioso. Hasta la próxima.